Buenos días. Siguiendo en la línea que nos está marcando hoy el Señor, hoy en nuestra iglesia, dentro del Evangelio, toca un tema muy importante en la Eucaristía y me voy a permitir leerlo para compartirlo brevemente con ustedes, y nos muestra una realidad que cada uno de nosotros vivimos en este caminar. Y está en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 4, 1 al 11 lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. El diablo pone a prueba a Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra de Dios. Muy puntual, muy puntual. Indiscutiblemente hay una fuerza oscura, maligna, que nos va a querer tentar. El diablo nos va a querer tentar y las tentaciones van a llegar. Pero ¿cómo nosotros podemos vencer las tentaciones? Adentrándonos en la oración, en el encuentro con Dios, en el ayuno, en la oración. Jesucristo, para poder confrontar la tentación, el Espíritu Santo lo lleva ¿a qué? A 40 días. El Espíritu Santo que lo lleva a 40 días de ayuno y oración, a prepararlo para el momento que se le avecina. ¿Cuál es el momento que se le avecina? La confrontación que va a tener con el enemigo, con el diablo. A nosotros también nos van a llegar esos momentos, porque cuando tomamos la decisión de seguir y de servirle a Dios desde el lugar donde nos encontramos, Él va a llegar a querer trabar, obstaculizar o dañar el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nosotros podemos manejarlo? Preparándonos. ¿Y cómo nos preparamos? Con la oración, con el ayuno, con todas esas prácticas espirituales de oración que nosotros tenemos a la mano. Y el texto bíblico nos describe tres formas o tres maneras esenciales que tiene el enemigo para probarnos. Nos va a probar primero desde la parte material, desde la parte humana. Jesús tuvo necesidad de hambre. Así se nos presentan diferentes necesidades, y esas necesidades son las que va a aprovechar el enemigo para generar la tentación, a ver si nosotros decidimos dejar de lado el camino de Dios e irnos hacia Él. Segundo, se nos va a presentar una prueba de carácter espiritual. El enemigo te va a tentar. A nosotros nos pasa cuando estamos enredados en nuestra vida y terminamos recurriendo a otros escenarios, llámese brujería, hechicería, magia negra, a otros tipos de lugares que no son consecuentes con el de Dios. Tercero, nos dice que el enemigo nos va a probar con el tema del poder, de esa ansiedad de querer más. Ahí están tres pruebas fundamentales que hace el enemigo.
Los estados de necesidad. Cuando no tienes para darle de comer a tus hijos, cuando no tienes empleo, cuando te encuentras enfermo, cuando te sientes abatido, cuando te sientes confundido, cuando te sientes solo, etc. Son estados de necesidad que vivimos. Segundo, el tema del poder te va a probar, porque lastimosamente el ser humano desea tener poder sobre otra persona, sobre otro ser humano. Quiere siempre estar en los primeros lugares. Quiere siempre sentir esas ganas de poder dominar o controlar todo en su entorno y en su vida. El poder. Y una de las maneras que el enemigo nos muestra para poder llegar a ese poder es el camino económico. Por eso mucha gente termina haciendo lo que sea por obtener dinero. Hasta le venden su alma al diablo, como dicen normalmente, y es verdad. Es verdad, eso ocurre. He visto esos casos. Y tercero, el tema de la confusión espiritual, cuando nos dejamos enredar o llevar hacia otras prácticas que no van de la mano con lo que Dios quiere y con lo que Dios nos muestra. Las múltiples tentaciones van a llegar. Y hay un cuarto momento donde te van a llegar las tentaciones. Cuando usted se ha comprometido con Dios y le ha hecho un voto a Dios de conversión o en su vida. Es decir, el enemigo también te va a probar por tus debilidades. No crean que el enemigo nos prueba por las fortalezas. Si él sabe que tú eres una persona sincera, él no te va a probar por ahí. Pero tú puedes ser sincero. Pero si eres una persona infiel, te va a probar por el tema de la infidelidad. Si tú eres una persona ordenada, él no te va a probar por el orden. Pero si eres una persona que te gusta ofender y criticar por medio de la lengua, te va a probar por ahí. El enemigo prueba por las debilidades, no prueba por la fortaleza, porque no tiene ciencia. Si tú eres fuerte en algo, él se va a estrellar con una barrera que no le va a permitir entrar. Por ejemplo, si esta es mi fortaleza, el enemigo no la va a golpear. ¿Por qué? Porque es fuerte, no le pasa absolutamente nada, ¿cierto? Pero si esta no pasa corriente, ya no pasa corriente, antes pasaba corriente. No, ya no pasa corriente. Pero la debilidad es como una puerta que en cualquier momento se puede abrir. Él va a buscar cuál es tu debilidad para poder entrar allí. Y las tentaciones llegan, no pensemos que no. He ahí, hermano, ¿cuál es la clave? Si tu debilidad es el dinero, tu debilidad es la mentira, etcétera, por ahí va a entrar. Pero, ¿cuál es la clave para nosotros poder vencer esa prueba que implica la tentación que ha llegado a nuestra vida? La oración. No podemos descuidar la oración. Tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar en comunicación con Dios, tenemos que estar en sintonía con Dios, tenemos que ir de la mano con Dios. Ahí está. No, es que yo llegué a un nivel espiritual y no necesito la oración. Falso, caíste en la soberbia. Le encanta al enemigo. Al enemigo le encantan los líderes espirituales de cualquier denominación cristiana que caen en la soberbia o en la vanagloria. Le encanta, le fascina, le fascina. Por eso, nosotros, para poder superar las tentaciones que se presenten en nuestra vida de todo tipo, tenemos que estar orándole a Dios, orando constantemente. Nunca es suficiente. Miren, Jesucristo el Señor se levantaba en la madrugada a orar. ¿Por qué? Pero no puede decirse, pero si Jesucristo era el verdadero Dios, sí, pero en Jesucristo se conjugaba las dos naturalezas, la humana y la divina, y él reconocía que en su naturaleza humana tenía que fortalecerla. Miren, que antes de llegar al enemigo, ¿cuántos días demora él orando, movido por el Espíritu Santo? ¿Cuántos? 40 días ayunando y orando. Yo con esto no estoy diciendo que usted ahora tiene que irse para el pueblo, para la finca, y meterse 40 días en la finca, ayunar y orar. No. El Señor nos está mostrando es el camino, la ruta, la vía que tenemos
para poder confrontar las tentaciones que se nos presentan. La oración es la preparación. Usted quiere ser administrador, tiene que estar en un administrador de empresas. ¿Cuántos años? 5 años. Usted quiere ser abogado, 5 años. Usted quiere ser un profesional, tiene que estudiar para prepararse para llegar a obtener ese título. De igual forma, nosotros queremos superar las pruebas, las dificultades y las tentaciones que nos lleguen de parte del enemigo. Tenemos que orar. No podemos bajar la guardia. ¿Cómo nosotros nos preparamos para estos momentos de liberación? Que muchos llegan y sienten, caen en descanso, vomitan, etcétera, con la oración. No es por nuestra linda cara. Por eso la palabra dice, menguar para que crezcas tú. En la medida en que nosotros nos disponemos a Dios, mengua, desaparece de nuestra vida todo aquello que nos distancia de Él, y su presencia se siente, y su presencia se acrecienta en nuestra vida. Por eso tenemos que orar. No podemos bajar la guardia. Orar. Ahora hay un tema humanamente comparable de lo que es cuando las cosas se hacen con un propósito. Uno sigue mucho en el Instagram, en el Instagram y en las redes sociales, mucho el tema. Ahora mucha gente se ha metido en el tema de los fit, y entonces viven en torno a eso. Todos los días los ves en el gimnasio, todos los días los ves haciendo dieta, todos los días los ves haciendo programas, etcétera. Están de lleno, tiempo completo en esa actividad. Es un estilo de vida que tienen, ¿cierto? Es un estilo de vida que tienen. De igual manera, la oración se debe de tomar como un estilo de vida en nuestra vida, pero no una oración mecánico o mecanicista, que es repetir, repetir y repetir. La oración hay que vivirla, la oración hay que sentirla. La oración es el puente o el canal que nos permite entrar en comunicación con Dios. La oración, y esa oración surge y se da en la medida que disponemos nuestro corazón. La oración es como cuando usted coge el celular y llama a su mamá, llama a su papá, llama a su tío. Así debe de ser nuestra oración diaria para Dios. Una oración sincera, honesta, transparente, verdadera. Una oración donde no busco que los demás me miren. Una oración donde busco es un encuentro con Dios. Porque en la oración hay que buscar es el encuentro con Dios. Yo en la oración no busco el encuentro con el vecino, el encuentro con el amigo. No, busco es un encuentro con Dios, donde llegamos a desnudarnos delante de su presencia y a decirle: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra, como dijo María. Hágase en mí según tu palabra. Como dijo Samuel: habla, que tu siervo escucha. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. La oración es la que nos va a permitir superar y vencer las dificultades, los obstáculos y las acechanzas del enemigo, las debilidades internas que tenemos. La oración, una oración donde vamos delante de Dios, una oración donde nos desnudamos delante de Dios, una oración donde llegamos ante los pies de Jesucristo en la cruz del Calvario, una oración donde le pedimos al Espíritu Santo que haga una obra, una oración donde llegamos siendo nosotros. No sé si ustedes han escuchado hablar de Calle 13, de Residente. Él ya no tiene esa agrupación que se llama Calle 13, ahora se llama Residente. Él sacó una nueva canción que se llama René, muy buena, donde desnuda su vida. Y en un momento de la canción él dice: quiero volver a ser yo, ser el verdadero, ser yo, sin tanto artilugio, sin tantas mentiras, sin tantas hipocresías. Así es que tenemos que llegar delante de Dios. No llegar con cara de santos ni con cara de diablos. Llegar delante de Dios en oración tal cual somos. Tal cual somos. Señor, este soy yo, con mis debilidades y con mi fortaleza, pero vengo delante de ti porque te necesito, porque quiero vencer las tentaciones que se me presentan, porque quiero vencer las dificultades que se me presentan, las tentaciones en los diferentes escenarios, áreas o campos de mi vida. Yo quiero, Señor, caminar de la mano contigo. Yo quiero que hagas tu obra en mí. Y el Señor te prepara. Jesucristo se preparó 40 días. ¿Y qué ocurrió debido a la preparación? No. ¿Qué ocurrió debido a la preparación que tuvo? Venció la tentación.
Venció la tentación. Porque acuérdense, movido por el Espíritu, ¿va a dónde? Al desierto. Se somete a ayuno y oración. Después de los 40 días que llega, el diablo, dice el texto bíblico, el tentador, lo tienta desde 3 diferentes formas: de un estado de necesidad, el hambre, del poder y desde la parte espiritual. Porque son los 3 tipos de tentaciones. Un estado de necesidad. ¿Cuál es el estado de necesidad de Jesucristo? El hambre, 40 días sin comer. Tenía hambre. Manda esta roca que se convierta en pan. ¿Y qué dijo él? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, adórame y te entregaré todo lo que ves, poder. Y tercero, lánzate. La parte espiritual. La tentación espiritual. La espiritual, lánzate, atrévete a esto, porque tú tienes. No pondrás a Dios. Entonces, hermana y hermano, hoy el Señor nos muestra la respuesta, nos da la clave, la clave. ¿Ustedes han escuchado? La clave, como se maneja mucho en salsa, la clave. Sigue la clave. Entonces, a mí me gusta mucho la clave cuando están con el, ¿cómo se llama, Julio? El que es como un triángulo, la campana, la clave, sigue la clave. O con las manos que comienzan. Sigue la clave y arranca entonces la orquesta. La clave que nos muestra hoy el Señor, ¿cuál es? Para vencer toda tentación que llegue del enemigo, para vencer todo ataque de los diferentes enemigos, porque hay una realidad también. No solo la tentación o el ataque viene del enemigo como tal, también tenemos enemigos que son todas aquellas personas en nuestro entorno, llámese familia, llámese vecino, llámese compañeros de trabajo, llámese cercanos, seres queridos, que en el fondo, movidos por la envidia o por otro tipo de sentimientos, nos quieren ver fracasados y nos atacan. Y usted sabe cuáles son. Uno sabe cuáles, o se lo supone. Y uno dice, hermano, pero será la familia. Y cuando te enteras, imagínate que fulano habló de ti, dijo esto, y tú te quedas como, mi primo hermano, el que yo he ayudado tanto, el que le he tendido la mano, habló así de mí. Eso es mentira tuya. Y te sacan el celular, oye la voz y te lo graban. Y uno se queda como que, esto fue posible. El que yo consideraba mío. ¿Qué pasa? Ante el enemigo central, que es la fuerza oscura, y ante esos enemigos, en plural, uno es singular, uno en plural, que llegan para querer destruirnos y hacernos daño desde diferentes puntos de vista y tomando diferentes armas para atacarnos, nosotros tenemos la respuesta para poder combatirlos, y se llama la oración. Y esta oración la enfocamos desde 2 vertientes. Una oración personal, que es la que yo hago en mi intimidad con Dios, y una oración colectiva, es la que vivo en mi comunidad, donde pido apoyo. Pero no puedes dejar de lado la personal y centrarte solo en la comunitaria. Ore, ¿y cómo se centra? Que es un error. Ora por mí, Elías ora por mí, Elías ora por mí, Elías ora por mí, Elías ora por mí. Ajá. ¿Y tú cuándo oras por ti? ¿Cuándo te pones tú doblando rodillas delante de la presencia de Dios? Tú tienes tu deber, porque ese es un deber, como dice Kanye, el deber ser, es un deber que tenemos que llevar a cabo, orar. Ora delante de Dios. Jesucristo lo está haciendo. ¿Qué hace Jesucristo? Se va a orar. Él no le dice, Pedro, Pablo, Juan, Timoteo, Andrés, Santiago, Bernabé, María, oren por mí. Y se sienta así a contemplar en el desierto del sol y a broncearse. No, esto dice que él estaba ahí orando su parte. Acuérdense que le dice a los apóstoles, perdón, Lindor, no te mal, despierte, Lindor, despierta, te dice Jesús, despierta, dejen de dormir, que el espíritu es fuerte pero la carne es débil. Les está haciendo el llamado a que se espabilen, a que se expanden. Hey, toma la rienda, ora, porque él es consciente de lo que se viene, de lo que sobreviene debido al camino que se ha optado. Entonces, tú haces tu oración personal, ya para cerrar, y haces tu oración colectiva con tu comunidad, como la que vamos a hacer hoy acá.
manejas entonces las dos vertientes, te mueves en los dos campos. Oro y le oro a Dios. ¡Ojo! Clave de oración, no mecánico. Eso no sirve. Repetimos y repetimos mecánicamente. No, esa oración mecánica no sirve, porque esa oración mecánica no es generativa. La oración que tú le haces a Dios cuando le estás abriendo tu corazón es generativa, es productiva, es fecunda. ¿Y qué quiero decir con generativa, productiva y fecunda? Que esa oración te mueve. Esa oración te mueve. Esa oración te mueve un cambio. Esa oración te mueve una transformación. Esa oración te mueve de tal manera que sientes al Espíritu Santo avivando tu vida. Sientes el ardor de la presencia de Dios en tu vida. Esa es la oración que tenemos que encontrar con Dios. Aleluya a su nombre. Y segundo, en el tema de la oración colectiva, es abrirnos al encuentro con la comunidad. Es importante, me abro. Veo en mi hermano una persona que va a orar por mí y oro por él con amor. Estamos juntos batallando. Me abro a este momento. Me dispongo. Voy a orar con mi hermano. Llamo a los servidores, llamo al líder, oro, me están apoyando. Y creo en la oración que están haciendo por mí. Y de igual manera yo oro por ellos, porque hay una retroalimentación. Entonces, sí se puede, pero hay que orar. Hay que orar. Dejemos la flojera espiritual. Hagamos de la oración un estilo de vida. Hagamos de la oración un estilo de vida. Así como tomamos agua, porque no podemos dejar de tomar agua porque nos deshidratamos. Y más en la ciudad donde vivimos. Así porque no podemos dejar de comer, porque sabemos que la comida es el combustible del cuerpo, ¿no? Sabemos que la comida es el combustible del cuerpo. Los carbohidratos nos dan energía. Así, el combustible de nuestra vida espiritual es la oración. La oración honesta, sincera, transparente de nuestra vida, y que genere, que fecunde, porque yo no consigo que uno esté orando a Dios y siga siendo la misma persona. No puede ser la misma persona, porque la palabra dice: yo vengo y hago todas las cosas nuevas. El Señor comienza a tratar con nosotros, el Señor comienza a podar, comienza a quitar, el Señor comienza, mira, yo siempre lo digo así. Bueno, y si ahora sí cierro ya, lo que pasa es que uno se emociona, el Señor lo toma a uno, el Espíritu Santo lo toma a uno. Yo digo, el Señor me enseñó, cuando yo entro en mis estados de oración, pues lo comento no por orgullo ni por vanagloria, sino por ejemplo, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar. Y Él me regaló así, en medio de la oración, yo le digo al Señor, porque eso lo puso el Espíritu Santo en mí: Señor, cincélame. ¿Sabes? Como coge el artista y cincela para darle forma, cincélame, escúlpeme, tállame, acúñame, lábrame, píntame, modélame, moldéame, diséñame, santifícame, perfeccióname para ti. Le estás diciendo a Dios que tú eres como el lienzo en blanco, y Él comienza a pintar y a crear una obra de arte maravillosa. Le estás permitiendo a Dios que coja tu vida con el cincel, como hace el escultor. Cuando uno besa, uno lo comienza. O esas bonitas imágenes que se crean ahora con la madera y comienzan a tallar la madera y a darle forma. Así tenemos que pedírselo a Dios, que Dios dé esa forma que Él quiere, porque en la oración hay otra clave importante. La oración va a la manera de Dios y el resultado es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es fundamental. Por eso uno puede pedir mucho en una oración y uno no lo recibe y dice: pero pues yo pido tanto, ¿por qué? Porque resulta que es que Dios considera que en tu oración eso que tú estás pidiendo no es. Y no es porque Él sabe que no es conveniente para tu vida. No es que el Señor esté determinando lo que debe ser, sino que Él tiene la claridad que eso para ti no va a ser positivo ni conducente. Pero la oración es a la manera de Dios. Así que de hoy en adelante, la oración es un estilo de vida para cada uno de nosotros. Antes de levantarse, a prender la televisión, a tomar el café, a mirarle la mascarilla a la mujer verde, a la mujer que no tiene la venta con la mascarilla verde, de mirar el celular, pongámonos en oración.
en oración. Por eso dice el Salmo 5, comenzando el día con Dios: Señor, de mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Salmo 5, versículo 4, de mañana escuchas mi voz. ¿Y cómo Dios escucha nuestra voz? Por la oración. Salmo 5, versículo 4, comenzando el día con Dios. Comiences un día con Dios. Y cuando comenzamos el día con Dios, nos quitamos de esta superstición. Amanecí con el pie izquierdo, me va a ir mal. Hoy es lunes de zapatero, me va a ir mal. Hoy es viernes 13, ni te cases, ni te embarques, ni te beses, ni viajes, me va a ir mal. No, Señor. Usted se quita todas esas supersticiones. Usted se levanta con Dios, Salmo 5 y Salmo 4, se acuesta con Dios, oración por la noche. ¿Listo? Todo usted se postra delante de Dios. Tampoco tiene que poner cara de santo, así de santo de la Edad Media, Illuminati. No se pide eso, pero se pide que tu corazón, que nuestro corazón se abra a la presencia de Dios y que le permitamos a Dios que haga la obra que Él quiere. No condicionemos la oración con Dios, no parcialicemos la oración con Dios. Dejemos que Dios quite lo que tenga que quitar, que saque a la luz lo que está en la oscuridad. Nosotros tenemos muchas oscuridades y Dios las saca y se las lleva. Se la lleva, se la lleva. Déjela al Señor que haga la obra. Vea, y puede llegar lo que sea. Y una vez tuve una revelación y ahora sí cierro. Ahora sí voy a cerrar. Antes de vivir una problemática que llevo mucho tiempo viviendo, tuve esta revelación. Estaba en una tormenta. Y yo estaba así, arrinconado en medio de la barca. Y la barca estaba que se hundía. Imagínense esas tormentas que uno ve en el Facebook, en los mares, en los barcos en alta mar, que las olas son gigantes, que llueve, que caen esos truenos en el mar. Así era la tormenta. Y estaba arrinconado en esa barca, nervioso, porque sentía que se iba a hundir la barca. Se iba a hundir. Pero miro así y veo a un hombre vestido de blanco. Estaba mojado porque le caía el agua. Y me volteó y me sonrió. Y era el que capitaneaba la barca. Y atravesamos esa tormenta. Y la barca, y él solo me sonreía. Y cuando yo lo vi, así, cuando lo vi, ahí me tranquilicé. Y después de la tormenta llegó la segunda escena, que es la que estoy esperando. ¡Pam! Un sol radiante. Y un puerto como los que hay en Grecia o los que hay en Italia, con casitas en las montañas, esos pequeños puertos donde llegan. Así lo vi. Estoy esperando esa todavía no me ha llegado. Pero mientras que esa llega, estoy seguro, y lo he tenido por la oración, que quien capitanea mi barca se llama Jesucristo. Y en eso usted tiene que creerlo, que quien capitanea su barca es Jesucristo. Estás atravesando la prueba de la dificultad. ¡Listo! Estás atravesando la prueba de la dificultad. Pero ten presente que no estás solo, que quien lleva tu barca es Jesucristo. Cree en tu oración, cree a Dios, cree en ti, que Dios no falla y Él no te desampara. ¡Aleluya a su nombre! ¡Fuerte ese Dios!